Barro, lluvia incesante sobre Flandes, el brillo del acero y... y el eco de batallas lejanas. Ujú. Esa es la imagen que todos tenemos de los tercios españoles del Siglo de Oro, ¿verdad? Una imagen de gloria, de heroísmo casi mítico. Claro. Pero siempre me he preguntado qué había detrás de esa fachada. ¿Cómo era de verdad la vida de un soldado en ese infierno? Es que esa es la pregunta clave. Y hoy vamos a intentar responderla de una forma muy, muy especial. A ver. Tenemos entre manos una fuente que no es un libro de historia al uso. Son extractos de la novela El Sol de Breda, de Arturo Pérez Reverte. Ajá. Y lo que la hace única es quien nos lo cuenta. Un chaval de 14 años, Íñigo Balboa, que va de mochilero con el legendario capitán Alatriste. Vale, vamos a desgranar esto. O sea, que no vamos a ver la guerra desde el despacho de un general, sino a ras de suelo. A ras de suelo, a través de los ojos de un adolescente metido en pleno asedio de Breda en 1625. Me parece un punto de vista, vamos, alucinante. Totalmente. Es que es la mejor forma de entender la realidad sin filtros. Nuestra misión hoy es esa, usar la mirada de Íñigo para explorar la brutalidad del combate. Ujú. El extraño código de honor de esos soldados, sus miserias y sobre todo ese equilibrio imposible entre una disciplina que era legendaria y una tendencia al motín que los hacía temibles. Incluso para sus propios jefes. Incluso para sus propios jefes. Vamos a meternos en la trinchera. Pues la inmersión es inmediata. La narración arranca a toda velocidad con una escena de engaño, de sigilo, que te corta la respiración. Sí, Íñigo se infiltra en un pueblo, Outkerk, haciéndose pasar por un campesino. Una operación encubierta en toda regla. es una táctica clásica de la época, lo que llamaban una encamisada. Un golpe de mano por sorpresa. Y la descripción es magnífica. Cuéntame. Pues unos pocos soldados disfrazados se cuelan, acuchillan a los centinelas holandeses en silencio y abren las puertas. Y ahí se desata todo. Ahí se desata el infierno. Un solo grito en la noche. ¡Santiago! ¡España y Santiago! Y de la niebla, del agua helada donde llevaban horas escondidos. Horas hasta la cintura. Exacto, hasta la cintura surgen 150 tipos listos para la carga. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente cruda. Porque Íñigo no adorna nada. Describe una matanza. Sin piedad, no. No hay adorno posible. La orden es clara y la describe sin tapujos. Matar mucho y bien al principio. Uf, suena terrible. Pero Íñigo, incluso a su corta edad, entiende la lógica militar que hay detrás. Espera. La orden era literalmente esa. Matar mucho y bien. Suena a crimen de guerra, no a estrategia. Desde nuestra perspectiva, sin duda, pero en el contexto del siglo XVII era pura pragmática militar. Él mismo lo razona en el texto. A ver. Son 150 hombres atacando una guarnición de 700 en un pueblo fortificado. La única posibilidad de éxito es generar un pánico tan absoluto, un terror tan paralizante desde el primer segundo, que la defensa se desmorone. Exacto. Que se desmorone antes de que puedan organizarse. El horror es un arma. He entendido. Una lógica brutal. Y supongo que una vez superado ese horror inicial, viene la recompensa. El saqueo. Exacto. Y no es un extra, es parte fundamental del sistema. Íñigo lo deja clarísimo con un verso que recuerda que debía ser muy popular entre la tropa. ¿Cuál? A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no iría en verdad. Qué bueno. Estos hombres no son aristócratas luchando por un ideal abstracto. Son profesionales que llevan meses sin cobrar. Claro. El botín no es avaricia, es el sueldo que se les debe. Es su paga, ganada a punta de espada. O sea, luchan por el rey y la fe, sí, pero sobre todo para poder comer y mandar algo de dinero a casa. Y en medio de todo ese caos de violencia, de pillaje, tenemos a Íñigo, un crío. Un crío de 14 años. ¿Cómo vive él todo esto? Ahí está lo fascinante del narrador. Por un lado, lo describe como una ebriedad juvenil. Siente la adrenalina, la pólvora, la gloria. La aventura. Para él es una aventura increíble, un rito de paso. Pero a la vez tiene una lucidez asombrosa. Es capaz de fijarse en la mirada de los civiles, de la gente del pueblo. ¿Y qué ve en esa mirada? Ve una mezcla de odio profundo y pavor absoluto. Se da cuenta de que para ellos, él y sus compañeros no son héroes, son demonios. Claro, son el invasor.
Describe cómo los flamencos ven a esos soldados españoles, cetrinos de piel tostada y menos altos, dice, pero con una dureza y una ferocidad que los hace temibles. En ese momento, Íñigo comprende que es a la vez protagonista de una gesta y un verdugo. Hablando de esa brutalidad, me fascina cómo gestionaban esa violencia internamente. Porque por un lado son la máquina de guerra perfecta, la infantería más temida de Europa. Sin duda. Pero al mismo tiempo el texto revela una tensión a punto de estallar contra sus propios jefes. Es la gran paradoja de los tercios. Íñigo cita a un cronista inglés que los describe como admirables por su disciplina. Y era cierto. Podían mantener una formación bajo fuego de artillería durante horas. Pero al mismo tiempo cita a un maestre de campo español, un general de la época, que escribió que la infantería española tiene poca paciencia. La combinación es explosiva. Poca paciencia, me gusta el eufemismo. El texto dice que un soldado podía acuchillar a un sargento por una mala palabra. Exacto. No eran siervos, eran profesionales muy conscientes de su valor y muy orgullosos. Totalmente. Se consideraban hidalgos por el oficio de las armas, aunque vinieran de la miseria. Y no toleraban que se les humillara. Y la mayor humillación de todas... La falta de paga. El detonante de casi todos los conflictos. La falta de paga. En la escena que describe Íñigo, llevan 5 meses sin ver un real. Y claro, la tensión estalla, se amotinan. Pero lo que me parece increíble es cómo lo hacen. No es un caos de gente borracha quemando tiendas. Es algo organizado. Es un ritual. Un acto con unas reglas no escritas que todo el mundo conocía y respetaba. Como que un ritual. Las compañías que se amotinan no se disuelven, al contrario. Se forman en escuadrón de batalla, con las picas caladas y los arcabuceros en los flancos, y se plantan frente a las compañías que han permanecido leales al mando. O sea que no es un caos, es un sindicato armado. Se plantan en formación de batalla para negociar su sueldo. La audacia es espectacular. Es una negociación armada en toda regla. Increíble, totalmente. Es una demostración de fuerza muy clara. El mensaje es, somos los mismos que ganan vuestras batallas, y esta misma fuerza la podemos usar para reclamar lo nuestro. Pero es una amenaza controlada. Controlada. Nadie quiere una masacre entre camaradas. El objetivo es forzar al mando a pagar. Y aquí entra en escena el general en jefe, Ambrosio Spínola, un personaje que parece sacado de una película. ¿Cómo gestiona una crisis así? Pues... Me imagino que cualquier otro general habría mandado a la caballería a cargar contra ellos. y habría provocado una guerra civil dentro de su propio ejército. Spínola es mucho más inteligente. Sabe que esos amotinados son su mejor baza, la élite de su infantería. ¿Y qué hace? Lo que hace es pura psicología de liderazgo. Acude en persona, sin una gran escolta, y se planta delante de ellos. Y me imagino que no les grita ni los amenaza. Todo lo contrario. Se dirige a ellos con un respeto absoluto. Los llama señores soldados e hijos míos. Reconoce la justicia de su reclamación. Y lo más importante de todo, trae el dinero. Les paga lo que se les debe. Eso es saber liderar. No es imponer, es entender a tu gente. Llamarlos señores soldados lo cambia todo. Les devuelve la dignidad que sentían que les habían quitado. Y hay un detalle en la novela que lo ilustra perfectamente. Spínola se acerca a la triste, que está en primera fila del motín, y lo reconoce. Lo reconoce. Sí, le pregunta, ¿no sois vos el soldado Diego Alatriste? Os recuerdo de la batalla de las Dunas. Y se pone a charlar con él, recordándole que él mismo lo ascendió a sargento años atrás. ¡Qué bueno! Es un líder que conoce a sus hombres por su nombre y sus hazañas. Es un gesto que desarma a cualquiera. Entiende que su lealtad no es ciega, que tiene un precio, y que es un precio justo. Esa humanidad que muestra Spínola contrasta muchísimo con la lección que tiene que aprender Íñigo sobre lo que significa realmente la guerra. Hay una escena, justo después de un combate, que es de una dureza increíble. Probablemente es el momento clave en la educación del personaje. En una casa saqueada encuentra a un soldado holandés muy joven, casi de su edad, malherido en el suelo, gimiendo de dolor. El instinto de Íñigo, como el de cualquiera, es la compasión. Quiere ayudarle, darle agua, llama a la triste. Pero quien actúa no es Alatriste, sino otro veterano del grupo, Sebastián Copons. Se acerca al chico holandés, que lo mira con terror y, con total naturalidad y calma, le corta el cuello. Uf. Un acto de piedad brutal para acabar con su sufrimiento. La reacción de Íñigo es de horror y rechazo absoluto. Cuando Alatriste le pone una mano en el hombro para consolarlo, él la aparta con rabia.
Es un shock total para él. Y es entonces cuando Alatriste le da la lección más dura de su vida con una sola frase. Le dice, cuando llegue el momento, ruega a Dios que alguien te lo haga a ti. Uf, qué frase. Es terrible. Es terrible. Pero en ese contexto de sufrimiento absoluto, sin médicos, sin morfina, casi tiene una lógica aplastante, ¿no? Es una forma de piedad que no podemos ni imaginar. Es una lógica que solo se aprende en el campo de batalla. Y esa frase obliga a Íñigo a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte en la guerra. Claro, Lo lleva a una conclusión casi filosófica, que es la diferencia abismal que hay entre matar de lejos y matar de cerca. claro. Disparar un arcabuz a 50 metros es casi un acto abstracto. No ves la cara, no oyes el último aliento. Es un blanco que cae. Exacto. Íñigo la dice con una lucidez tremenda para un chaval. Concluye que quien mata de lejos lo ignora todo sobre el acto de matar, Porque no crea fantasmas. porque al matar de cerca, con el acero, ves los ojos del otro, sientes su vida apagarse. Y como él dice, ese acto crea fantasmas que luego acudirán de noche puntuales a la cita durante el resto de su vida. Esa es la verdadera carga del soldado. Y claro, con una experiencia así que te marca para siempre, ¿cómo se cuenta eso? ¿Cómo lo recuerdas? Y ahí es donde la historia da un giro genial y nos lleva al mundo del arte, con la figura de Velázquez. Sí, la narración da un salto de casi 10 años. Íñigo ya no es un mochilero, es un hombre. Y está en Madrid, en el estudio de Diego Velázquez, ¿Qué está pintando? que está pintando una de sus obras maestras, La rendición de Breda, o como lo conocemos todos, Las lanzas. Y lo ha contratado como asesor histórico, ¿no? Porque él estuvo allí, efectivamente. Y cuando Íñigo ve lo que Velázquez está pintando, esa escena tan famosa y caballeresca de Spínola, recibiendo con un gesto amable la llave Sí. del general holandés derrotado, dice una frase que lo resume todo. Fue así y no fue así. Me encanta esa frase, porque claro que fue así, los generales se reunieron. Pero para él, la verdad de Breda no está en ese gesto cortés del primer plano. Su Breda está en el fondo. Exacto. Para Velázquez es una obra de propaganda, en el buen sentido. Quiere mostrar la magnanimidad, la nobleza del ejército español. Es la historia con mayúsculas. Claro. Pero para Íñigo, la verdad está en ese bosque de lanzas anónimas que se ven detrás. Él mira ese fondo y puede ponerle nombre y cara a cada soldado. Sabe quién murió, quién perdió un brazo. Sabe quién murió defendiendo esa bandera hecha jironis, quién era su amigo. Es la memoria oficial contra la memoria personal. Y aquí es donde el relato se convierte casi en un thriller histórico. Porque Íñigo, en sus memorias, afirma de forma rotunda que su amo, el capitán Alatriste, está pintado en ese cuadro. ¿Sí? Pero durante 300 años, los historiadores del arte han mirado el lienzo y... nada. No hay ninguna cara que encaje. Es un misterio que dura siglos. El testimonio de un testigo ocular contra la evidencia del lienzo. Y la solución, que se revela al final, es espectacular y se basa en hechos reales. ¿Ah, sí? Se apoya en un estudio del historiador José Camón Aznar, que radiografió el cuadro. Radiografías a un Velázquez. ¿Para qué? Para estudiar la técnica del pintor. Y descubrieron algo que Velázquez hacía a menudo, los arrepentimientos. Es un término del arte. Ah, claro. Que básicamente significa que un pintor se arrepiente de algo que ha pintado y pinta otra cosa encima para corregirlo. O sea, como usar el típex en un lienzo. Exactamente. Y la radiografía reveló que justo en el lugar donde Íñigo decía que estaba Alatriste, entre el caballo de Spínola y el grupo de soldados, había una cara que Velázquez había borrado. No me digas. Una cabeza que ya estaba terminada y que luego cubrió con el paisaje y el humo. Y esa cara tenía, según los estudios, un inconfundible perfil aguileño. No me lo puedo creer. O sea que estuvo allí. Íñigo tenía razón. Alatriste fue pintado en el cuadro, pero en el último momento Velázquez lo hizo desaparecer. La memoria de Íñigo era precisa. El capitán estuvo en el lienzo, pero fue eliminado de la versión final. El por qué es el gran misterio. ¡Qué pasada de historia! A través de los ojos de este chaval, hemos pasado de la brutalidad del combate a la psicología de un motín y una lección terrible sobre la piedad en la guerra. Y todo para acabar frente a un cuadro en el Museo del Prado, descubriendo un fantasma. Es un viaje increíble. Hemos visto ese contraste brutal entre la memoria vivida, la de Íñigo, que es sucia, sangrienta, personal y dolorosa,
Y la memoria representada. Y la memoria representada, la de Velázquez, que es limpia, noble, idealizada y oficial. Es la versión que ha pasado a la historia. Y Alatriste, un hombre que existió en la primera realidad, fue conscientemente borrado de la segunda. Pues para terminar, la fuente nos deja con un último dato que convierte este misterio en algo mucho más grande e inquietante. Sí. Resulta que, por las mismas fechas en las que la cabeza de Alatriste fue borrada del cuadro de Velázquez, ocurrió algo más. Así es. Se estaba publicando una comedia de otro genio de la época, Pedro Calderón de la Barca, titulada El sitio de Breda. Ajá. En los borradores de la obra se mencionaba explícitamente el heroísmo de un tal capitán Alatriste en una acción clave de la batalla. Pero en la versión final que se publicó, esas referencias también habían sido eliminadas. Un momento. ¿Me estás diciendo que lo borraron del cuadro de Velázquez y de la obra de teatro de Calderón de la Barca? ¿A la vez? Simultáneamente. En el arte y en el teatro, la eliminación fue coordinada. ¿Esto ya no es casualidad? Esto ya no puede ser una casualidad o una simple decisión artística de Velázquez. Esto apunta a una orden deliberada, venida desde muy arriba. Es una censura de Estado en toda regla. Lo que nos deja con una pregunta final que es para quedarse pensando un buen rato. A ver. ¿Qué demonios pudo hacer un simple capitán veterano, un personaje en teoría secundario en la gran historia, para que las más altas esferas del poder se tomaran la molestia no solo de perseguirlo en vida, sino de intentar borrarlo sistemáticamente de la memoria artística y cultural de su propio tiempo?